En pocas palabras, esta mujer no podía ser una mujer normal. No podía tener una vida normal como todas las otras mujeres. Y lo peor es que no era un tiempo normal, era 12 años de su vida. Una mujer normal, cuando tenía su periodo menstrual, en el contexto bíblico y en ese momento histórico, tenía que apartarse durante 7 días. Y después, cuando se detenía el flujo, tenía que esperar 7 días más y después ir donde el sacerdote. Ahora imagínate esta mujer que tiene 12 años de su vida seguido. Tenía que estar apartada y aislada. Esta mujer necesitaba un restaurador porque ella no había nacido así. Era desde hace 12 años de su vida que tenía esa enfermedad. Entonces el anhelo de su corazón era volver a su antiguo estado cuando era normal. Esta mujer necesitaba un restaurador. Viendo la situación de esta mujer, uno podría decir: ah, bueno, pero eso es un problema que solamente tenía esa mujer en su contexto. Eso está por allá, eso no llega a nosotros. No es normal que nadie tenga un flujo de sangre por 12 años. Pero la realidad es que absolutamente todos tenemos un flujo de sangre espiritual. Absolutamente todos nosotros tenemos un flujo de sangre espiritual. ¿Qué es ese flujo de sangre espiritual? Es esa área pecaminosa de nuestra vida en la que somos débiles y que si la ponemos a la luz pública puede hacernos marginados o rechazados. Voy a repetirlo. Es esa área pecaminosa de nuestra vida en la que somos débiles y que si la ponemos a la luz pública puede hacernos marginados y rechazados. Porque hay personas que te abrazan porque no saben con qué luchas. Hay personas que muchas veces quieren estar cerca de ti porque no saben con qué estás luchando. No saben cuál es esa área de tu vida en la cual luchas. No saben cuál es esa área de tu vida en la cual eres débil. Porque hay personas que están cerca de ti hasta que ven que no tienes o no tienen la expectativa que ellos esperaban de ti. Esta mujer podía verse como normal hasta que se dieran cuenta que tenía un flujo de sangre. Cuando ya se daban cuenta de que esta mujer tenía un flujo de sangre: no me toques porque voy a quedar inmundo. No te acerques a mí porque voy a quedar inmundo. Todo iba normal hasta que el flujo de sangre salía a la luz. Entonces todo ser humano tiene una área de su vida donde es débil. Todos tenemos un flujo de sangre. Para algunos puede ser el orgullo. Para otros puede ser el chisme, la mentira, la envidia. Para otros su sexualidad, su área sexual. Para otros la ira, la avaricia, la lujuria, etcétera. Pecado es pecado al fin del día. Y todos tenemos un área de nuestra vida en la cual estamos sangrando. Absolutamente todos necesitamos un cara a cara con el restaurador que es Cristo, para que nuestro flujo de sangre, esa área de nuestra vida que cada vez está sangrando, esa área de nuestra vida que es débil, sea restaurada. Ahora, ¿qué es lo primero que este texto nos enseña? Este texto nos muestra muchas cosas. Pero ¿qué es lo primero que este texto nos enseña? Lo primero es que Dios no sea tu último recurso. Que Dios no sea tu último recurso. Versículo 25 al 26. Estamos en Marcos 5. Evangelio de Marcos 5. Leamos el versículo 25 y 26. Dice el versículo 25 y 26: pero una mujer que desde hacía 12 años
padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos y después vio a Jesús como su última opción. Dice el texto que gastó todo su dinero en médicos y le iba peor. En vez de su problema solucionarse, empeoraba. Ahora, iglesia, ¿cuáles son los médicos a los cuales hemos estado acudiendo para solucionar nuestro problema? ¿Cuáles son esos médicos a los cuales hemos estado acudiendo para solucionar nuestra debilidad? Algunos van con su debilidad donde un familiar. Otros van con su debilidad donde un vecino: ayúdame con esto, mira que estoy luchando con esto. Otros van donde el psiquiatra. Otros van donde el terapeuta. Otros van donde el psicólogo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que los psicólogos o los psiquiatras son del diablo. No, pero están limitados, porque hay ciertas cosas que solamente Cristo las puede resolver. Aleluya. Solo Cristo puede solucionar ciertas circunstancias. Y a veces queremos llevarle problemas espirituales al hombre. Y cuando ya ninguno de ellos puede solucionarlo, ahí es cuando buscamos a Cristo. Que Dios no sea tu último recurso. Que Dios sea tu primera opción. ¿Sabes? Hay algo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Y es que muchas veces cuando tenemos un problema, una área de nuestra vida en la cual luchamos, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, miramos para adelante, no vemos solución, miramos para atrás, no vemos solución, miramos para abajo, no vemos solución. Y lo último que hacemos es mirar para arriba. Señor, ayúdame. Si Cristo fuera nuestra primera opción, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, nos ahorraríamos pérdida de tiempo y en algunos casos hasta pérdida de plata. Que Dios no sea, aleluya, que Dios no sea tu último recurso. Segundo, acércate a Jesús a través de la oración con fe. Acércate a Jesús a través de la oración con fe. Versículos 27 y 28. Dice Marcos 5, versículos 27 y 28. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva o seré sana. Esa palabra, por eso es que tal vez en tu Biblia dice salva y en otra dice sana. Lo que pasa es que esa palabra en griego es intercambiable. Entonces significa sanar o salvar. Entonces por eso en algunas versiones te va a aparecer como y quería ser salva o y quería ser sana. Pero es asunto de traducción. Pero la traducción precisa es y quería ser sana. Entonces dice el texto que lo que hizo que esta mujer se acercara a Jesús es porque oyó hablar de él. Esta mujer empezó a escuchar sobre cómo Jesús sanaba, sobre cómo Jesús libertaba y muchas cosas más, lo cual tiene sentido, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces esta mujer había escuchado hablar de Jesús y escuchar hablar de Jesús activó su fe. Esta mujer creyó y se acercó entre la multitud, creyendo que con tan solo tocar su manto sería sana. Era tanta la fe de esta mujer que ella dijo: ni siquiera tengo que tocar a Cristo, yo solamente quiero tocar su manto.
Solo quiero tocar su ropa. Ahora, hoy en día nosotros no nos acercamos a Cristo físicamente, pero podemos hacerlo en oración. Así como esta mujer tocó a Jesús en medio de una gran multitud, también hay miles de personas que oran. Pero lo que va a hacer que tu oración marque la diferencia es orar creyéndole a Dios. Dice el texto que Jesús sintió que poder salió de él. Lo que hizo que poder saliera de Jesús fue la fe de esa mujer. Asimismo, lo que va a hacer que el poder de Dios se manifieste en la área de tu vida en la cual eres débil es la fe en Dios. Hay personas que oran, pero no creen realmente lo que oran. Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Me acerco a tu presencia para que me ayudes con esta debilidad. Y después a los 3 minutos dicen: Señor, ¿será que tú sí me puedes restaurar de verdad? Ya son muchos años de mi vida que yo llevo con esto. Ya yo creo que yo me voy a morir así. Yo no creo que esto tenga solución. ¿Será que tu poder sí es suficiente para mi debilidad? Entonces, ¿para qué oramos? Se supone que si yo oro es porque le creo a Dios por lo que estoy orando. Los que son así nunca reciben nada de Dios, porque son inconstantes como las olas del mar, lo decía Santiago. Esta mujer sacó poder de Jesús por su fe. Su fe la llevó a pasar por en medio de la multitud hasta llegar a Jesús. Esta mujer había perdido muchísima sangre durante 12 años. Ahora, por lógica y por ciencia, esta mujer debía ser muy débil físicamente, porque está científicamente comprobado que cuando tú tienes carencia de sangre, te vuelves débil. Sin embargo, esta mujer, en medio de su debilidad, hizo el esfuerzo de empujar por en medio de la multitud, por llegar a Cristo con fe. La manifestación del poder de Dios tocó el cuerpo de esta mujer. Y esto me muestra algo sorprendente. Y es que nuestras debilidades son plataformas para ver el poder de Dios. Aleluya, voy a repetir eso. Nuestras debilidades son plataformas para ver el poder de Dios. Una debilidad te da la oportunidad para poder ver a Dios manifestar su poder. Y el apóstol Pablo entendía esto a plenitud. Por eso es que el apóstol Pablo decía que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, mi poder se manifiesta, mi poder se muestra, mi poder se hace tangible en tu debilidad. Aleluya. Lo tercero que este texto nos enseña: Dios quiere secar la fuente de tu debilidad. Dios quiere secar la fuente de tu debilidad. Versículo 29. Dice el versículo 29: y enseguida, ojo, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Dios quiere secar la fuente de tu debilidad. Dios quiere secar la fuente de nuestra debilidad. La fuente de la sangre de esta mujer se secó. Y quiero que se den cuenta cómo Marcos es muy específico. Porque Marcos no solamente dice la sangre se secó, dijo la fuente
de su sangre se secó. Iglesia, Dios no solamente quiere restaurarte de tu debilidad, Él quiere restaurarte de la raíz que te lleva a ella. Cada hábito pecaminoso tiene una raíz. Cada hábito pecaminoso tiene una fuente. Uno de los errores que ha cometido gran parte del cuerpo de Cristo es que están pendientes a la sangre. Están tan pendientes a la sangre que no tratan de secar la fuente. Están tan pendientes a la sangre que no tratan de secar la fuente. Lo voy a poner más sencillo. Están tan pendientes al acto pecaminoso que no tienen tiempo para confrontar lo que lleva a la persona a ese acto pecaminoso. Todo acto pecaminoso tiene algo que lo impulsa. El verdadero problema de una persona trasciende ese hábito pecaminoso que ata su vida, aunque ese hábito es un problema. El verdadero problema es interno, y el colapso de esa fuente interna es lo que manifiesta ese pecado llamado o conocido como debilidad. Voy a tener que repetir eso. Todo acto pecaminoso tiene algo que lo impulsa. El verdadero problema de una persona trasciende ese hábito pecaminoso que ata su vida, aunque ese hábito es un problema. El verdadero problema es interno, y el colapso de esa fuente interna es lo que manifiesta ese pecado llamado o conocido como debilidad externamente. Lo voy a poner aún más sencillo. Una persona puede decir: mi debilidad es el orgullo, mi debilidad es la mentira, mi debilidad es mi área sexual, mi debilidad es la ira, el chisme, la avaricia. Ese es mi problema. Bueno, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. El problema trasciende eso. Eso es la manifestación externa. Tu fuente puede ser la inseguridad. Tu fuente puede ser el temor. Tu fuente puede ser la baja autoestima. Tu fuente puede ser una experiencia traumática o algo que marcó tu vida y no lo has sanado. Ese es el verdadero problema. Ese es la fuente. Es muy bueno secar la sangre, pero también hay que secar la fuente de tal manera que no vuelva. Es muy fácil decir a una persona: deja de hacer ese pecado, tienes que dejar de hacer tal pecado. Pero lo que pasa es que esa persona va a ese pecado porque hay algo interno que colapsa en ese momento. Y eso es lo que lleva a la persona a esa debilidad. Y a veces estamos tan pendientes a sangre en vez de tratar de secar la fuente. El hombre restaura o trata de restaurar conforme a donde su entendimiento le permite. Pero cuando Cristo restaura, Él restaura desde la fuente. Cristo es el restaurador por excelencia. Y hoy Dios nos dice: más que detener tu aparente problema, quiero detener la fuente de tu problema, de tal manera que no vuelvas a ese círculo vicioso. Cuando se seca la fuente, ya la sangre no es una preocupación. Asimismo, cuando se sana lo interno, lo externo ya no es tan complicado.